arrancáramos a trabajar con el tema de la clase de hoy, ¿qué es tallo? ¿Sí? Algo ya de tallos estuvimos hablando, comentando. ¿Pusiste para grabar, Guada? Sí, ¿se ve? Sí, está grabando. Sí, sí. Sí. Ahora comienza a grabar, ¿eh? Así les queda el material. Bueno, entonces, estábamos ya en otras clases, algo hemos comentado y ya hemos ido adelantando algunas cuestiones que tienen que ver con el tallo, que es la porción aérea del vegetal, ¿sí? La parte aérea, la parte más visible, que uno normalmente puede observar y lo más prominente muchas veces de las plantas es el tallo. La semana pasada trabajábamos con la raíz, y muchas veces la raíz, pobre al estar inmersa dentro de la tierra, queda menospreciada, y sin embargo es un órgano de suma importancia para la vida del vegetal. Bueno, hoy nos aboca el tema de tallo, y lo primero que quiero es dejarles en claro es esta cuestión de la diferencia entre tallo y talo, ¿sí? No sé si el año pasado o en algún momento habrán escuchado mencionar esta palabra, que parecen muy similares, ¿sí? Tallo y talo, y uno por ahí dice, bueno, pero es una letra de diferencia, por ahí quiere decir lo mismo, pero en verdad es que etimológicamente hablando, son dos palabras distintas y que hacen mención a dos cuerpos vegetativos totalmente diferentes. Como para diferenciarlo un poco más, acá dejé esta palabra rara o poco frecuente, que es cormo. Cormo y talo. ¿Por qué puse cormo? Porque el cormo implica al tallo, a la hoja y a la raíz. Esta organización, que ahí les puse como referencia una plantita de tomate, para que ustedes puedan visualizar y tener bien en claro que cuando hablo de cormo, es una estructura que está organizada básicamente en tres órganos distintos: la raíz, el tallo y las hojas, y esta organización es propia desde las pteridofitas hasta las espermatofitas, ¿sí? Deja por fuera al otro grupo vegetal que nosotros trabajamos, que es las briofitas. Y ahora después les cuento por qué. Entonces, nunca se tomen por sinónimos a la palabra tallo y a la palabra talo, ¿sí? Es como que en cierto modo hacen mención a lo mismo, pero son dos estructuras totalmente distintas. Una es muy primitiva y la otra es más avanzada. Conviene en plantas superiores hablar de cormo cuando hacemos mención al cuerpo vegetativo del individuo, y en este caso el cormo está organizado, como les decía recién, en raíz, tallo y hoja. ¿Sí? Eso tiene que quedar claro. Ahora, ¿qué es un talo? ¿Sí? Un talo, como lo dice ahí, tiene la definición, es un tipo de organización basado en el hábito o aspecto externo, caracterizado por una relativa simplicidad de la forma, sin diferenciación de órganos o con órganos simples. Cuidado con esto, porque eso de órganos simples, nosotros preferimos decir que no hay diferenciación en órganos, y para por ahí evitar provocarles a ustedes confusión en el momento de estudiar. Los botánicos más avanzados y que específicamente, por ejemplo, se dedican, los ficólogos que se dedican a estudiar a las algas, algunos defienden de que las algas tienen un tejido tan organizado que formarían un órgano. Pero a nuestro nivel de estudio, de un segundo año de un profesorado, vamos a mantenernos y a manejarnos con que un talo es un cuerpo vegetativo que no está diferenciado en órganos, ¿sí? O sea, que no tiene un nivel de organización tan complejo como analizábamos la semana pasada cuando veíamos a la raíz, que dentro de la raíz veíamos, si la mirábamos exteriormente, se veían distintas zonas, distintas regiones, como la zona meristemática, la zona de crecimiento, envuelta y protegida por una cofia, la zona de elongación y la zona de maduración donde aparecían los pelos radicales. Luego veíamos una zona donde se podía ramificar la raíz y demás. Cuando hablo de un talo, no hablo de toda esa organización externa, ni que hablar la interna. ¿Quiénes tienen talo? ¿Sí? O cuándo es conveniente hablar de talo si me refiero, por ejemplo, a un alga, que son las dos imágenes que tienen en la pantalla a la derecha, ¿sí? Esa que parece como un abanico, Scodium, y Bryopsis, dos algas que son comunes en nuestras costas argentinas, dos algas verdes,
que así puestita, y organizada, parece como que si fuera bárbaro, genial, la parte aérea de un vegetal. Pero en verdad es que esa organización no dista, o sea, no hay hojas, yo no puedo ver otro órgano, hay una sola organización que recorre todo ese cuerpo del alga y que corresponde que la mencionemos con el término de talo, ¿sí? Entonces, cuando hablo de algas, cuando hablo de hongos y cuando hablo de líquenes, también tengo que hacer mención a un talo. No, no es correcto hablar, por ejemplo, de un tallo, de una raíz en un alga, porque no lo tienen. Los hongos menos, ¿sí? Tienen una organización celular especializada, sí, y demás, pero no forman órganos. Y también, dentro de este grupo de los vegetales que tienen un talo como su parte macroscópica visible, son las briofitas, ¿sí? Son estas plantas vasculares, avasculares, perdón, pero que entran dentro del reino Plantae. Entran dentro del reino Plantae porque colonizaron ambientes aeroterrestres, tienen cloroplastos entre sus células, almacenan almidón, tienen una breve cutícula que las recubre, y además porque se reproducen por esporas y brevemente hay un pequeño embrión que se forma cuando se produce la fusión de las dos gametas sexuales, ¿sí? Dentro de las briofitas entran los conocidos musgos, las hepáticas y los antoceros. Yo les puse esas imágenes como para que ustedes se vayan familiarizando. Por ahí los musgos no son, ninguna de las briofitas en verdad son por ahí nuestro objeto de estudio, y menos este año que tenemos que recortar un poco los contenidos, pero sí es necesario que ustedes recuerden que este grupo de las briofitas están dentro del reino Plantae, ¿sí? Porque tienen y comparten características con el resto de las plantas superiores. No llegan al nivel de organización que tienen el resto de las plantas superiores, como la organización del cormo. Por eso cuando ustedes grafican y dibujan a los musgos, por lo regular, a aquellos elementos que a los musgos les sirven de anclaje al suelo y de absorción de cierta cantidad de nutrientes y de humedad, se le denomina rizoides, ¿sí? Los rizoides son grupos de células organizados que cumplen la función de anclar la briofita al suelo, o ricinas en las hepáticas, y que en algunos hasta actúan como canales de conducción, pero no son raíces verdaderas. Luego, para referirnos al cuerpo macroscópico que vemos del gametofito del musgo, le decimos que hay un caulidio y que hay filidios. El caulidio, que cumpliría lo que sería el rol análogo al tallo, las plantas superiores, y los filidios a las hojas, pero no son órganos en sí mismos, ¿sí? Los llamamos de esa manera y les hacemos siempre la comparación para que ustedes puedan, de alguna manera, armar su estructura cognitiva, pero no corresponde nunca hablar de órganos en las briofitas. ¿Comprendido hasta ahí, Ulises? ¿Sí? Bien. Sí. Sí. El talo siempre es una organización muy simple y sencilla, ¿sí? Correspondería a las algas, a los musgos, a los líquenes y a las briofitas, y el tallo es otra cosa mucho más organizada y más compleja evolutivamente. Bien, hecha esta aclaración, porque es importante que ya lo vayan nutriéndose de estas cosas, continuamos. A ver qué nos pasa. Ahí. Bien. Características del tallo. A ver que cambio de lugar a ustedes, así pueden ver las imágenes. Características del tallo le decía recién. Bueno, y que el tallo tiene distintos orígenes y distintas... yo había puesto una... Ay, no me quedó guardado. Había hecho otra diapositiva donde tenía aspectos teóricos, pero no sé qué pasó. Bueno, después la voy a buscar y la voy a armar de vuelta.
Bueno, les decía entonces, características del tallo. Algunas cuestiones como, quería hacer lo mismo que hice con raíz, ¿sí? Que veamos el origen, que veamos la función del tallo y cómo puedo identificar un tallo de una raíz. Algunas cuestiones principales. Aparece el tiempo. Sí, ahí lo vi. Bueno, cuando se termine, entramos en otra reunión y continuamos, ¿sí? Bueno, el tallo tiene orígenes distintos, que ahora lo vamos a ver. Por lo regular es la parte aérea, verde, prominente de los vegetales que vemos a menudo. Y tiene algunas particularidades, como por ejemplo, un tallo por lo regular porta hojas, tiene yemas, ¿sí? Y puede tener distintos colores. Puede ser, por lo regular los tallos son verdes o marrones. Pero no sé si se acuerdan que la semana pasada les contaba de cuscuta, que es una planta parásita de otras plantas, y cuscuta tiene el tallo de color naranja, porque ella no hace fotosíntesis. Entonces tiene el tallo de color naranja. Las características del tallo en cuanto a observación macroscópica son estas, ¿sí? Después vamos a ver un tallo joven respira por estomas, pero después respira por otras estructuras especializadas. Y otra cuestión es la función del tallo, ¿sí? El tallo tiene funciones de conducción, de sostén, y a veces es un tallo que realiza la fotosíntesis, es decir, es un tallo fotoasimilador, y a veces también es un tallo que cumple con funciones de reserva, ¿sí? O sea, tiene funciones de acumulación. Bien, en cuanto al origen del tallo lo vemos a continuación, les decía, y en cuanto... Profe, una duda. Que contenga yemas, ¿significa que puede originar una planta? Significa dos cosas. Esas yemas pueden ser yemas que den origen a otras hojas, ¿sí? Sobre todo en aquellos tallos, en aquellas plantas que son caducifolias, es decir, que pierden sus hojas durante las épocas desfavorables, o sea, ahora en el otoño. Entonces, las yemas que quedan en el tallo pueden regenerar la hoja durante la primavera. Esas yemas se pueden desarrollar en una flor, ¿sí? Para ayudar y colaborar en la reproducción sexual, o a partir de esas yemas pueden nacer ramificaciones. Disculpen que Santina me puso los videos. Santina, baja el volumen. Bien. Buena tu pregunta, Itati. Las yemas van a poder desencadenar o desarrollar diferentes cosas. Muchas veces esas yemas se ocupan, sí, para hacer una reproducción asexual de los vegetales, pero es un proceso muy complicado y muy complejo. Naturalmente las yemas los vegetales lo ocupan para eso, ¿sí? Para regenerar hojas, regenerar flores o producir ramificaciones. Como, al igual que mencionamos... Sí, Ezequiel. Es también de donde se generan las yemas, ¿cómo es? Las raíces adventicias. Ajá, que exacto. mencionabas recién. Cuando muchas veces hacemos reproducciones asexuales de los vegetales, por ejemplo, habrán escuchado por ahí más de una vez a alguien decir, ay, qué linda esa planta, dame un gajito, yo lo hago prender, que esto, que lo otro, me lo llevo el gajito, ¿sí? Y se planta el gajito. Todos los tallos en las axilas que quedan determinadas por el tallo y la hoja, hay una yema. ¿Sí? Esa es una cuestión por ahí para que mañana ya analicen los tallos para mañana. Vean que tengan esas yemas grandes como para poder verlas macroscópicamente. Y entonces, ¿qué hace la persona que se lleva el gajito a su casa? Se lleva el gajo, se lleva tallo y hojas. No se lleva raíz por lo regular si solo agarró o cortó una porción de la planta. Entonces llegan, las entierran
Y de esas yemas, como dijo Ezequiel, van a surgir el órgano faltante, en este caso, las raíces. Por ser raíces que tienen un origen distinto que la raíz embrionaria, son raíces adventicias o raíces que se van a desarrollar y que van a anclar el vegetal al suelo y que van a cumplir la función de raíz. Pero eso también está regido y vinculado por un flujo de hormonas que se generan en el vegetal. Bien, ¿se acuerdan que de la raíz, la otra vez hablábamos que la raíz tenía un geotropismo positivo porque tendía siempre a introducirse dentro de lo que es la tierra, y un fototropismo negativo? Hablábamos de la raíz en esos términos. El tallo es lo contrario. Los tallos por lo regular tienen un geotropismo negativo, es decir, que tienden a alejarse del estímulo de la tierra. Geotropismo negativo, tienden a alejarse de lo que es la tierra, es decir, siempre tienden a buscar la parte aérea, y tienen un fototropismo positivo, es decir, que siempre están buscando la luz o la fuente de energía. Los vegetales usan la luz como fuente de energía para realizar el proceso de fotosíntesis. Entonces, lo regular de todos los tallos es que tengan este tipo de tropismos. Salvo la cuscuta, que la cuscuta, al ser una parásita, los tropismos que la mueven son otros, y entonces ella no le interesa la luz, porque total, se vale del trabajo que hicieron otros vegetales para su alimentación, y por eso su tropismo no coincide, pero son casos excepcionales de algunos vegetales. Bien, como les decía que había yemas en el tallo, ¿sí? La yema, ¿se acuerdan que hablábamos de los meristemas y demás? Ahora vamos a retomar la actividad de los meristemas en el tallo y ver cómo funcionan, al igual que hablábamos cuando veíamos la raíz. Acá tenemos meristemas. En esta imagen, en la zona apical, ¿sí? El meristema terminal, o a mí me gusta llamarlo yema apical más que yema terminal, es la yema que está en el extremo de ese vegetal, y dentro de lo que es ese meristema vamos a tener, fíjense en el esquema del medio, nuevamente retomamos lo que aprendimos cuando vimos meristemas. Acá está la región donde las células se están dividiendo continuamente, y esas células van a dar lugar a lo que sería la protodermis, el meristema fundamental, el parénquima fundamental y los vasos de conducción. Lo que hay hacia la derecha es un corte, nuevamente, vieron que yo siempre voy jugando con esto para que ustedes se vayan acostumbrando a lo que es la observación en un gráfico, en un esquema, y la observación vista a un microscopio. Más sobre todo porque este año no vamos a poder ver algunos detalles que siempre vemos al microscopio, que trabajamos y que remarcamos, y que continuamente estamos trabajando sobre ellos para afinar un montón de cuestiones. Me está matando los videos de Santina Carlada. No, Santina. Entonces les decía que voy a seguir jugando con estas imágenes para que, aunque sea, puedan ustedes acostumbrarse a ver las imágenes al microscopio y ver cómo se ven las células. Ahí se ve bien cómo la zona donde están las células en plena división. Me está haciendo berrinche en plena clase, ustedes pueden creer. Cómo las células en continua división se ven como un poco más oscuras. Chicos, voy a cortarla y voy a sacar a Santina, y total queda menos de un minuto, así que continuamos ahora. Perfecto. Perdón.